Supercrack Estrella presenta. Se está creando una nueva especie humana. Si hay un monstruo clásico por excelencia, con permiso de Drácula, es el ideado por Mary Shelley en aquella legendaria reunión con sus amigos en Villa Diodati, junto al lago Lemán, en 1816 y que plasmó en su novela Frankenstein, luego iconográficamente popularizado por Boris Karloff en el medio cinematográfico. Una lúgubre noche de noviembre vi coronados mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, reuní a mi alrededor los instrumentos capaces de infundir la chispa vital al ser inerte que yacía ante mí. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba triste contra los cristales y la vela estaba a punto de consumirse cuando, al parpadeo de la llama medio extinguida, vi abrirse los ojos amarillentos y apagados de la criatura. Respiró con dificultad y un movimiento convulso agitó sus miembros. Pero todo tiene sus raíces y la historia de Frankenstein, en este caso el doctor no su criatura, pudiera estar basada en un personaje real que vivió por aquellos contornos y muy bien pudo inspirar a la escritora cuando ya desesperaba ante las instancias de su marido y Lord Byron para que aportase el cuento de terror que todos se habían comprometido a hacer para superar la pésima meteorología que les impedía salir de casa. Me refiero a Johann Conrad Dippel. Dippel no fue contemporáneo de aquel grupo, sino que vivió más de un siglo antes, aunque ciertamente su lugar natal fue el castillo de Frankenstein, un edificio del siglo III situado en lo alto de una colina 5 kilómetros al sur de Darmstadt, en el estado alemán de Hesse, y que a principios del siglo XIX ya estaba en ruinas, lo que resultaba aún más sugestivo en esa época romántica. Nació allí en 1673, y por eso añadió a su nombre los gentilicios frankensteinensis y Frankensteina Stratae cuando inició su vida de estudiante, primero en la escuela y después en la Universidad de Gießen. En esta se licenció en teología a la edad de 20 años, publicando varios trabajos cuyo tono heterodoxo le supusieron no pocos problemas, quizá por eso firmaba con el seudónimo Christianus Democritus, al defender postulados pietistas. El pietismo era una rama luterana surgida en el siglo XVII, aunque se difundió sobre todo en el XVIII, que abogaba por apartarse del culto institucionalizado en favor de la experiencia religiosa personal, de manera que todos los fieles son sacerdotes y, así, se favorece una mayor participación de los laicos en la interpretación de la Biblia. Los tiempos cambiaban y el pietismo resultaba atractivo a ilustrados, científicos y pensadores, por eso muchos de ellos se vieron influidos en mayor o menor medida. El caso más conocido fue Kant. Pero Dippel, que se fue labrando un nombre por esas controversias, también experimentó dificultades más mundanas. A pesar de que sus detractores le acusaron de lucrarse a costa de la fe, en el sentido de que sus libros se vendían bastante bien y llegó a reunir numerosos defensores, su capacidad administrativa no estaba al mismo nivel de la teológica y a menudo se vio envuelto en deudas. Una condena de 7 años por herejía y el deambular por Europa, junto con una nueva licenciatura en medicina por la Universidad de Leiden, calmaron las cosas y abrieron una nueva etapa en su vida, la de alquimista. En aquella época la alquimia aún estaba considerada una parte de la ciencia y se relacionaba estrechamente con la química en la búsqueda de una mayor comprensión de los misterios de la naturaleza. Así que hacia 1700 tenemos a Dippel dedicado a ese tipo de estudios y experimentos. En su caso, el interés no era conseguir aquel viejo sueño de siglos anteriores, la transmutación de los metales para obtener oro, sino crear vida y para ello inventó un elixir con cuyo trueque intentó adquirir el castillo de Frankenstein, aunque su oferta fue rechazada. El producto fue bautizado como aceite de Dippel y estaba compuesto básicamente por la destilación de huesos de animal machacados y pulverizados, mezclados con carbonato de potasio. Curiosamente se usaría durante mucho tiempo como antiséptico, insecticida e incluso se aplicó para envenenar pozos de agua en la campaña italiana del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial, ya que al no ser letal no contravenía el protocolo de Ginebra sobre prohibición de gases y tóxicos. Con el tiempo perfeccionaría la sustancia y, en colaboración con el pintor Johann Jakob Diesbach, la aplicaría en 1731 para obtener un pigmento denominado azul de Prusia. Pero eso dice la leyenda, pues el uso de dicho color en el arte parece ser un poco anterior, de 1706. En cualquier caso, ambos fundaron una fábrica de colorantes en París.
Por leyendas que no quede, como veremos, pues también está la de que trabajando con nitroglicerina voló una de las torres del castillo, aunque lo cierto es que entonces aún no se conocía ese explosivo y además ningún documento relacionado con su biografía menciona tal capítulo. Y, por supuesto, la más jugosa. Estudioso de la anatomía humana, Dippel acostumbraría a desenterrar cadáveres para analizarlos y realizar con ellos otro de esos experimentos típicos de los alquimistas de antaño y que hoy nos suenan estrambóticos. Transferir el alma de un cuerpo a otro. Recogí huesos de los osarios y turbé con dedos profanadores los tremendos secretos del cuerpo humano, contaba Víctor Frankenstein, el protagonista de la famosa novela. Aunque Dippel trató el tema de la transferencia de almas por escrito en su obra Enfermedades y Remedios de la vida de la carne, proponía usar un embudo. No hay prueba alguna de que lo llevara a la práctica. Pero el rumor se difundió por los alrededores y fue expulsado del lugar. Desafortunadamente, los experimentos alquímicos han dado a luz a un lado oscuro y siniestro de la alquimia. Ya sea a través de la desesperación, la malicia o la arrogancia de los inquisitivos, se sabe que varios alquimistas intentaron la aplicación de la transmutación de cuerpos humanos y almas, en esencia, juegan a ser Dios con vidas humanas. Pero así como la ley del intercambio equivalente se aplica a la transmutación de la materia inerte, pueden producirse rebotes devastadores en la transmutación humana, porque la vida humana y las almas no tienen precio en términos del flujo del mundo. La transmutación humana es un tipo de transmutación en la que se crea un cuerpo artificial por medio de la alquimia. Esta es una de las tres cosas que un alquimista no puede hacer por orden del ejército. Los hermanos Elric intentaron hacer una transmutación humana, para revivir a su madre, fallando y causando la desaparición del cuerpo de Al y la pierna izquierda de Ed. La alquimia quimérica es una rama de la bioalquimia que busca alquímicamente conectar dos formas de vida diferentes en una nueva criatura, pero a pesar de que esta ciencia está en la línea de jugar a ser Dios, la prohibición de la transmutación humana prohíbe que los alquimistas incorporen a los seres humanos en la práctica de la producción de quimeras. Sin embargo, hay alquimistas que se burlan de este decreto y cruzar el umbral hacia la experimentación monstruosa. Shaw Tucker, el alquimista hilador de vida, fue el primer alquimista registrado en crear con éxito una quimera humana, pasando por alto el crimen, diciendo que es una capacidad completa de los animales quimera hablar con voz humana. Hasta su segundo intento fue expuesto a los militares. Sin embargo, el gobierno amestrisano también ha estado experimentando con esto, después de haber creado una serie de híbridos humano-animales con versatilidad cada vez mayor. Científicos confirman la existencia del alma y aseguran que ésta no muere sino que regresa al universo. Los doctores Stuart Ameroff y Sir Roger Penrose trabajan desde 1996 en una teoría cuántica de la conciencia, según la cual el alma se encuentra contenida en estructuras denominadas microtúbulos, alojadas en las células cerebrales. A continuación, los detalles de la investigación puede ser que la energía, o si se prefiere, el alma se transfiera a una persona viva después de su muerte. ¿Alguien lo sintió? No era la primera proscripción que recibía, pues por sus ideas religiosas tenía vetada la entrada en Suecia y Rusia. Sin embargo, parece plausible que hiciera experimentos con animales muertos y se sabe que era aficionado a la taxidermia. A Dippel le quedó el estigma para siempre. Cuando se instaló en Wittgenstein continuaron los rumores de que había vendido su alma al diablo y que robaba cadáveres de los enterramientos para sus macabras investigaciones. ¿Quién puede imaginar los horrores de mi trabajo secreto mientras andaba entre las humedades impías de las tumbas o torturaba a los animales vivos con el fin de dar vida al barro inanimado? Vuelve a decir Frankenstein por boca de su creadora. Es probable que la escritora oyera estas morbosas historias cuando visitó el castillo muchos años después acompañada de su marido, el célebre poeta Percy Shelley, y su hermanastra Claire Clairemont, de camino hacia Ginebra para encontrarse con Lord Byron y su secretario, el Dr. Polidori. Dippel nació en Alemania, en 1673, en el castillo de Frankenstein. Fue un alquimista y experto en teología, la versión primitiva de un científico que habría inspirado la célebre novela de Mary Shelley. Como muchos ocultistas, Dippel se mostraba interesado en encontrar una forma de volver a los muertos a la vida. Se le atribuyen experimentos con cadáveres, lo cual podría dar origen al mito del Dr. Frankenstein. Stubbins Phillips, este científico norteamericano del siglo XIX, no dudó en determinar la manera en que se contagiaba la fiebre amarilla. Llegó al extremo de colocarse gotas de sangre de pacientes infectados en cortes realizados en su propio brazo. Asimismo, no tuvo reparos en tragar el vómito de los pacientes. Vladimir Demikov,
El doctor Demikov llegó a experimentar con el trasplante de la mitad superior de un perro en otro, creando una especie de perro bicéfalo. Su intención era perfeccionar una técnica operatoria que le permitiera trasplantar corazones en seres humanos. A pesar del escándalo, sentó un precedente en las cirugías de tórax y en el uso de la técnica del bypass. Sergei Brukhonenko. El experimento más polémico de este científico ruso implicaba mantener con vida la cabeza de un perro, mediante una máquina que sustituía la función del corazón y los pulmones. Al parecer, la cabeza del animal logró sobrevivir durante algunas horas, dando inicio a investigaciones sobre la circulación sanguínea por medios artificiales. Kevin Warwick. Warwick es un científico especializado en robótica de la Universidad de Reading. Tal vez lo conozcas por el experimento que logró que un robot funcionara con el cerebro de una rata. Pero este científico logró ir más allá colocándose chips bajo la piel del brazo o en su cerebro para probar que el sistema neuronal de un ser humano es capaz de controlar los movimientos de un robot. Todo un avance en inteligencia artificial. Un robot que se mueve gracias a un cerebro biológico creado a partir de neuronas de rata permitirá a los científicos de la Universidad de Reading, Reino Unido, tener un mejor conocimiento de cómo funciona la memoria y, así, combatir enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. El robot, desarrollado por un equipo multidisciplinar, es capaz de moverse y evitar obstáculos con las órdenes que le da este cerebro, sin ningún tipo de ayuda humana o de ordenadores, según anunció esa universidad en un comunicado. Giovanni Aldini. Aquí tenemos otro ejemplo de científico loco experimentando con los muertos. Aldini tuvo la idea de utilizar electrodos para estimular el movimiento de cadáveres. Su experimento más célebre fue realizado en 1803, mostrándole a la gente cómo era capaz de reanimar a un muerto mediante electricidad, en un show de altísimo voltaje. Aunque la gente lo niegue, la ciencia y la magia están irrevocablemente relacionadas. Esto se puede discutir con la tercera ley de la ciencia ficción de Arthur C. Clarke, que establece que cualquier avance tecnológico es indistinguible de la magia. El peso del alma. La hipótesis de Duncan McDougall era sencilla. Si todo tiene masa, entonces el alma también debe tener una masa. Si crees en el concepto de un alma, tiene sentido. McDougall trató de probar esto pesando a pacientes con tuberculosis inmediatamente antes y después de la muerte. De acuerdo con sus ensayos, en el minuto después de morir, encontró que el peso se reducía a alrededor de 28,7 gramos en promedio. Después de haber medido a 6 sujetos de estudio, una muestra demasiado pequeña para un experimento de tan amplio rango, concluyó que el peso del alma era de entre 14,17 gramos hasta 28,7 gramos que el cuerpo pierde en el momento de la muerte, de acuerdo con sus hallazgos. El promedio es de 21 gramos. Solo un alma dejando un cuerpo después de la muerte podría explicar la pérdida de peso repentina. No hay otra forma de explicarlo, le dijo al New York Times. Reanimación. No muchos científicos tienen un legado que suena a novela de ciencia ficción. A pesar de eso, el trabajo de Giovanni Aldini suena a que lo sacaron de la novela de ciencia ficción más famosa de la historia. El trabajo de Aldini sobre galvanismo, que incluye aplicar una corriente eléctrica a ciertas partes del cuerpo, se puso en exhibición en enero de 1803, cuando hizo que el cuerpo ejecutado del asesino George Forster volviera a la vida. En la primera aplicación del proceso en la cara, la mandíbula del difunto criminal empezó a temblar, y los músculos conectados se contorsionaron horriblemente y uno de sus ojos se abrió, escribió un reportero en el Newgate Calendar. El artículo también decía que uno de los hombres presentes estaba tan impactado que murió poco después de llegar a su casa. Telepatía. William James es considerado uno de los miembros fundadores de la psicología moderna, pero también era creyente de habilidades psíquicas, especialmente después de los resultados de los estudios que ponían a prueba la lectura de la mente. En un ensayo que publicó en 1899, afirmó que originalmente había sido escéptico, pero se convenció de que los estudios, realizados en Francia, Alemania e Inglaterra, hicieran irracional dudar por más tiempo el hecho de que, ocasionalmente, puede existir una relación telepática entre dos mentes. Una vez, dos sujetos de estudio que fueron sentados en el mismo cuarto, fueron asignados para dibujar una serie de diagramas. Sin contacto, se vería si podían transferirse pensamientos entre ellos. De acuerdo con James, de los 33 dibujos, había 25 reproducciones convencibles. En algunos casos, se descubrió después que los sujetos de estudio se estaban comunicando en silencio, pero James afirmó que muchos de los experimentos se realizaron sin ninguna culpa. Reencarnación. Estos tipos de experimentos no solo son productos de siglos pasados.
Ciertos trabajos sobre lo desconocido todavía se están realizando hoy en día. Por ejemplo, en los últimos 50 años algunos estudios se han realizado alrededor de la reencarnación, especialmente con niños que aseguran tener recuerdos de vidas pasadas. El psiquiatra Ian Stevenson, que por años grabó ejemplos de niños que parecían tener estas conexiones, no usó sus hallazgos como evidencia conclusa de la existencia de la reencarnación. Pero sí investigó a miles de casos, hablando directamente con ellos en lugar de contar con la hipnosis regresiva. Su trabajo fue responsable de crear por sí solo un nuevo campo científico no ortodoxo, empezando en los 60 de acuerdo con el historiador Andreas Sommer. Sommer tiene catalogados muchos estudios sobre reencarnación. Otro caso que vale la pena mencionar es el de Erlendur Haraldsson de la Universidad de Islandia, quien estudió 30 pares de niños de áreas rurales de Líbano, de los que todos afirmaban haber tenido vidas pasadas. Se encontró que todos los sujetos de estudio tendían a mostrar síntomas de desorden de estrés postraumático que podía haber estado relacionado a una muerte violenta experimentada en su vida pasada. Andrew Ure. Al igual que Aldini, este científico escocés utilizaba el cuerpo de un criminal para hacer experimentos con electricidad, logrando movimientos faciales del cadáver. Aparentemente, provocó algún infarto entre la audiencia, cuando al aplicar un impulso eléctrico, logró levantar el brazo del criminal muerto y horrorizar a un pobre espectador. Sidney Gottlieb. El Dr. Gottlieb es el claro caso de un científico absurdo. Además de idear insólitas maneras de asesinar enemigos en plena Guerra Fría, llevó adelante un plan secreto de la CIA que le permitió experimentar con el uso de drogas como el LSD para interrogatorios. Este curioso método le permitía descubrir infructuosamente a posibles espías y traidores. Ilya Ivanov. A principios del siglo XX intentó demostrar que tan cerca estamos evolutivamente el hombre y el mono. Para ello, quiso inseminar ineficazmente a un par de chimpancés con esperma humano y a una mujer con esperma de chimpancé. No logró grandes avances. Robert Witte. Catalogado como un loco experimento científico, el Dr. Witte decidió trasplantar el cerebro de un mono en otro primate y mantenerlo con vida. Pudo hacerlo por un par de horas. El experimento, que buscaba ayudar a personas paralíticas, generó mucha polémica entre sus pares, quienes lo tildaron de poco ético e inapropiado. Muy bien, tengo esta interesante teoría de los fanáticos sobre cómo The Aliens from Species se relaciona con el origen del xenomorfo. En la película, especie del programa SETI, se transmitía información sobre la Tierra y su gente en un intento de descubrir vida. Posteriormente, reciben mensajes transmitidos por una fuente extraterrestre que les instruye sobre cómo producir una cantidad infinita de combustible y cómo mezclar una muestra de ADN extraterrestre con ADN humano. Según mi creencia, el ser que le dio al científico en la película las instrucciones de ADN que resultaron en la creación de SEAL fue la diosa o la entidad femenina biomecánica de mujeres en la oscuridad que apareció en los sueños de las víctimas de Facehugger. Tienen algunas similitudes en el mundo creado por el mismo artista, H.R. Giger. No estoy seguro de si esta teoría tiene algún peso. El vocablo quimera, en nuestros días, se encuentra estrechamente ligado con la mitología. Una quimera en la antigua Grecia era un monstruo, hijo de Tifo y de Equidna, otorgándola, bien el cuerpo de una cabra, los cuartos traseros de una serpiente o un dragón y la cabeza de un león, o bien tres cabezas. De león, de macho cabrío y de dragón. En la cultura japonesa nos encontramos con Nue, un ser con cabeza de mono, piernas de tigre, cuerpo de perro y una serpiente como rabo. También son conocidas las quimeras egipcias, o las de los mayas y aztecas, llegando hasta el hinduismo que, con apariencia quimérica, presenta a algunos de sus dioses. Actualmente, aunque vinculada con la mitología, cuando se debate sobre quimeras hacemos mención a los seres en los que coexisten varios ADNs, que son de la misma especie, quimeras intraespecíficas, o de diferentes, quimeras interespecíficas. Las quimeras se producen espontáneamente en la naturaleza. Una de las vías es por la fusión de dos espermatozoides y dos óvulos, con el nacimiento de mellizos, trillizos, según el American Journal of Medical Genetics ocurre en torno al 8% entre los mellizos y al 21% entre los trillizos, la otra es a partir de que un cigoto fecundado se divida, de lugar a dos gemelos, que vuelvan a fusionarse, y nazcan siameses. Pero una cuestión es que se produzcan de forma espontánea y otra es producirlas en laboratorio, tratándose de un tema polémico, con opiniones enfrentadas, como expondremos posteriormente.
Ilya Ivanov, quizás se arroje un nombre desconocido para la mayoría de la opinión pública, pero fue el predecesor, a principios del siglo XX, de una línea de investigación que nos traslada hasta los actuales y controvertidos experimentos sobre la producción de quimeras humanos-animales en los que trabaja, desde años y entre otros, el científico español Juan Carlos Ispizua en China, quizá no sea baladí que sea en ese país. Ivanov en el año 1910, en el Congreso Mundial de Zoólogos, esbozó la posible obtención, a través de inseminación artificial, de un ser interespecífico humano/mono, anticipando lo que, con el tiempo, llegó. Requerido, a día de hoy, por parte de clínicas de fertilidad sigue siendo el conocido como test del hámster al que se acude para conocer la capacidad de fecundación del esperma haciendo uso de ovocitos de hámster, que da lugar a un híbrido humano-animal, al que se deja vivir hasta un máximo de 24 horas. ¿Qué decir tiene que su significación no guarda parangón como cuando se fabrican híbridos humanos-animales? Tema de la que nos ocuparemos a continuación y del que haremos un breve repaso histórico desde el último cuarto del siglo XX. Fue hace casi 50 años cuando se produjo en laboratorio el primer híbrido de humano y animal, humano/ratón, y hace 20 cuando unos científicos advirtieron a la comunidad internacional sobre que habían introducido células madre neuronales humanas en embriones de monos, que afectaron su cerebro, una de las cuestiones más delicadas, y su línea germinal. En 2002 se difundió que neuronas humanas fueron transferidas al cerebro de embriones de pollos. En 2003 Chen y Chan, respectivamente, implementaron núcleos celulares humanos en óvulos de conejas y vacas, con la finalidad de ser utilizados en la llamada medicina regenerativa. En 2010 se notificó el nacimiento de un ratón con células humanas. En 2016, bajo la dirección de Juan Carlos Ispizua, se desarrollaron hasta los 28 días embriones de cerdos con células humanas. En 2018 investigadores de la Universidad de Stanford divulgaron que habían desarrollado, hasta los 28 días, embriones de ovejas con un 0,01% de células humanas. En agosto de 2019, científicos del Instituto Salk de Estados Unidos y de la Universidad Católica de Murcia, UCAM, con Juan Carlos Ispizua y el científico chino He Weishi, a la cabeza, modificaron genéticamente en un laboratorio en China embriones de mono e inactivaron los genes para la formación de sus órganos. Posteriormente, inyectaron células humanas capaces de procurar diversos tejidos. En esas mismas fechas el gobierno japonés autorizó a que Hiromitsu Nakauchi y su grupo obtuvieran embriones animales con células humanas para fabricar órganos para trasplantes. En mayo de 2020 investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York y del Centro Integral de Cáncer Roswell Park publicaron, en la revista Science Advances, un artículo en donde expusieron haber creado de un embrión de ratón, que era un 4% humano, el nivel más elevado, hasta ese momento, de células humanas en un animal. La pasada semana, los medios de comunicación internacionales hicieron públicas las conclusiones de los ensayos de Ispizua y He Weishi del verano de 2019. Crearon 132 embriones mezclando células de mono y humanas. 3 de estos embriones crecieron hasta los 19 días fuera del útero, momento en el que interrumpieron el estudio, evitándose así la aparición del surgimiento del sistema nervioso central humano. Estos desarrollos llevan al centro del debate dos posiciones diferenciadas: la de aquellos que se instalan en el imperativo tecnológico y la de los que juzgan que no todo lo que es posible científicamente, es ético y socialmente admisible y, ni debe materializarse, ni aplicarse. De forma que el problema de la ética de la experimentación deviene del conflicto no resuelto entre los valores socialmente establecidos, la dignidad e integridad del ser humano y la libertad de investigación científica. Por una parte, y como antecedente, encontramos al científico Jacques Testard, padre de la primera niña probeta en Francia, anticipándose a lo que estaba por llegar. Comunicó el 8 de septiembre de 1986 que abandonaba la que consideraba una carrera del espectáculo y colmada de oscuridades. En su obra El huevo transparente, publicada en Francia en ese año, decía: "Yo, experto en procreación asistida, he decidido parar. No en el trabajo de investigación destinado a mejorar lo que ya podemos hacer, sino en aquel que se asoma a un cambio radical en la persona humana, allí donde la medicina procreativa se une con la medicina predictiva. La lógica de la investigación puede ser aplicada incluso a lo que aún no huele a progreso, pero no es posible aplicarla a lo que ya sabe a un enorme peligro para el futuro del hombre". 2.
y detalló las que denominó perversiones de las técnicas de reproducción humana asistida, entre las que hablaba de la partenogénesis, la autoprocreación femenina, la clonación, el banco de tejidos de recambio, el embarazo masculino, la gestación en el animal, a las que permítanme añadir la obtención de quimeras entre el ser humano y otros animales. En la actualidad, los que abogan por la prohibición de la obtención de quimeras humanos/animales se apoyan en los siguientes argumentos. Por el fuerte rechazo a que da lugar la fusión biológica de lo humano y lo animal. Por el choque cultural a que daría lugar desde una visión antropológica. Por violentar la dignidad humana. Por el perjuicio ocasionado en los seres implicados. Por devenir en un instrumento tecnológico que potencialmente ocasione más desigualdades sociales y por sus eventuales usos con fines espurios. Por ejemplo, pensemos en la posibilidad de fabricar hombres y mujeres con genes de animales o con células animales en partes concretas del cuerpo, en definitiva, engendrar una raza subhumana para desempeñar los trabajos y las tareas más peligrosas y pesadas, e incluso como reservorio de tejidos y órganos. En algunos foros, y desde hace años, se habla de los humansees, recordándonos el caso de Oliver, un chimpancé nacido en 1958, que fue considerado el eslabón perdido e instrumentalizado a lo largo de su vida con fines comerciales. Japón aprueba los primeros experimentos para crear híbridos de humanos y animales. Mezclar diferentes especies en un solo ser ya no es una quimera. Nos acercamos a lo que decía la mitología clásica. Muchas de las criaturas mitológicas de la antigüedad eran seres formados por partes de varias especies. En la actualidad, científicos de España y Japón ya han conseguido introducir células de humano en monos, y de ratas en ratones. ¿Estamos más cerca de la existencia de centauros o esfinges? Satanás el draconiano. Según los mejores investigadores, los reptilianos son seres perversos, unos rebeldes dentro del buen orden de la creación, al igual que Luzbel y sus seguidores en la teología cristiana, que gozan con el mal y con el sufrimiento. Lo que pretenden con la humanidad es, por una parte, su perversión en todos los sentidos y, por otra, hacerla sufrir y convertirla en su esclava sin que ella se dé cuenta. La moderna omnilogía, después de muchos años y habiendo tenido que salvar mucha desinformación proveniente de las grandes autoridades humanas y suprahumanas, ha logrado acercarse bastante a la agenda de estas inteligencias reptilianas que muy calladamente gobiernan el mundo y que fundamentalmente coincide con lo que tanto Juan Pablo II como la Iglesia han dicho siempre que es la agenda de Satanás: dividir y pervertir a la humanidad. El autor alemán Franz Searle describe así las actividades de estos invasores siderales. Los reptilianos y los draconianos, con la ayuda de sus acólitos los grises, manipulan desde hace miles de años nuestro inconsciente colectivo y el de cada individuo sin que nadie se libre de ello. El control mental no solo se extiende a los sujetos de laboratorio que fueron abducidos o preparados de otras maneras, sino que se extiende a todos nosotros. Los reptilianos han diseñado minuciosamente todas nuestras religiones y filosofías, cuidándose mucho de los detalles, y las han implantado entre nosotros. Todas las religiones llevan el sello de ellos y todas son peligrosas. Siento decirlo, pero también el budismo y la de aquellos que meditan solitarios en las montañas del Tíbet. Las religiones, cuantas más verdades dicen, más peligrosas son, porque es difícil rebatirlas. Los reptilianos han inventado todas nuestras filosofías y una de las últimas es la de la nueva era. La idea que han difundido de nuestro próximo ascenso a una quinta dimensión es una gran estrategia y los que estén pendientes de este ascenso ponen poco entusiasmo en defender las realidades tridimensionales de nuestro planeta. Pero lo que ahora tiene importancia es la defensa global de nuestra Tierra, porque ellos quieren dominarla y que sigamos siendo sus proveedores de energía. Las religiones son medios muy importantes para el control de las mentes, aunque también es cierto que son importantes en la conciencia de las razas y los pueblos de las diferentes naciones. Otro autor, James Bartley, un japonés norteamericano, describe así las actividades de los reptilianos. Estos híbridos reptiles humanos son la fuerza principal que anima con el fondo de toda la extendida maldad y crueldad que vemos en la Tierra. En uso de muchos humanos como esclavos sexuales, el vicio y el negocio de la pederastia, el tráfico internacional de drogas con todas sus miserias, la tortura, el genocidio, los experimentos con humanos, el envenenamiento e intoxicación de los ambientes, etc., todo proviene de la mente de estos seres. Pero esta misma actuación la vemos en que la actualidad repetida y testigada por miles de contactados, tanto hombres como mujeres, que arman haber sido violados. En aquellos tiempos a sus autores se les llamaba demonios. Hoy se les llama extraterrestres, pero son los mismos seres.
Unos seres reales, ni mitológicos, ni virtuales, ni imaginarios, ni pertenecientes a la teoría de la falsa memoria, ni debidos a personalidad múltiple, ni fruto de recuerdos o de sueños lúcidos o del trauma del nacimiento. Hemos aprendido en todos estos años, son muchos y muy diferentes en sus orígenes, en sus capacidades y en sus intenciones. Esta es una deducción que tenemos que hacer, a juzgar por sus muy diferentes formas físicas o parafísicas y sus maneras de actuar, que no acabamos de explicarnos, porque muchas veces nos parecen completamente absurdas y contradictorias. Esta contradicción en su manera de actuar es parte de su estrategia para que la humanidad siga en su eterna confusión y duda acerca de la existencia real de ellos, de su activa presencia entre nosotros, y específicamente para que científicos e intelectuales desprecien todo el fenómeno y no caigan en la cuenta de lo que hay detrás de él. Son varias las conclusiones de índole general a las que tras más de 60 años de observaciones hemos podido llegar. He aquí unas cuantas. 1. Parece que algunos están en desacuerdo con la manera de actuar de otros y de alguna manera les obstaculizan su trabajo, impidiéndoles hacer todo lo que ellos quisieran. Hay testimonios de auténticas batallas entre ellos. 2. Por el contrario, hay alianzas entre bastantes de ellos, pues aún teniendo formas físicas completamente diferentes, en muchas ocasiones se los ha visto actuar juntos. 3. Algunas razas son menos avanzadas y parecen estar supeditadas y al servicio de otras. Hay claras jerarquías entre ellas, lo mismo que la teología cristiana dice que las hay dentro de los ángeles y los demonios. 4. Las razas más avanzadas tienen el poder de fabricar entidades a las que pueden dotar de una inteligencia rudimentaria. Pueden también clonar o fabricar copias perfectas de seres humanos. 5. Las razas más avanzadas tienen la capacidad de cambiar temporalmente de forma a voluntad, de modo que pueden presentarse como individuos, actuar como humanos y convivir con nosotros, o también pueden inhuir en nuestra mente y hacer que los veamos como seres humanos normales. La mayoría de entes, los que comúnmente se llaman grises, aunque también pueden inhuir en nuestra mente y hacerse invisibles, no pueden cambiar de forma. 6. Bastantes de ellos parecen tener un gran interés en todo lo que se refiere a la multiplicación de la especie y por ello observan muy de cerca cómo es la nuestra e interfieren en ella de muchas maneras. Aunque parezca extraño, la actividad sexual entre los humanos y con humanos les interesa por diversas razones a muchos de estos seres. Igual que vemos en el Génesis y en las historias de los dioses mesopotámicos. 7. No todos los visitantes tienen formas humanoides. En muchas ocasiones se han visto formas animales capaces de interactuar inteligentemente con los humanos. Ciertos seres reptilianos de gran estatura son unos de ellos y, al parecer, los de mayor categoría y peores intenciones hacia los humanos. 8. Una cosa en la que parece que están todos de acuerdo, por muy diversos que sean sus orígenes, sus capacidades y sus intenciones, es en no manifestarse claramente. La realidad es que los humanos no caigamos en la cuenta de que no somos los únicos seres inteligentes que pueblan este planeta. Se dejan ver aisladamente pero dejando siempre tras de sí algún dato o circunstancia que induzca al testigo o a los investigadores a dudar de la realidad de lo visto. Todavía podríamos añadir muchas otras convicciones a las que hemos llegado tras tantos años de avistamientos, contactos y abducciones. Pero por lo dicho, podemos hacernos una idea de que los no humanos distan mucho de ser una raza uniforme y de que más bien, en cuanto a su variedad, se parecen al mundo vegetal y animal, en donde reina una diversidad innata. Y antes de proseguir abundando en el tema, volveré a insistir en que en este escrito, yo me fijo principalmente en las 2 o 3 razas que son las más perniciosas para nosotros, las denominadas reptilianas, de gran estatura, admitiendo que hay otros será también reptilianos, de menor estatura, que son muchos y menos hostiles e incluso que, por lo que parece, nos quieren ayudar. Las diferencias entre todos estos visitantes, son grandes en cuanto a lo material y visible, por ejemplo en las formas de sus vehículos, son aún mayores en lo mental y en lo espiritual. Como dijimos, algunas razas tienen mucho más poder que otras. Las menos evolucionadas, y por lo tanto menos poderosas, se ocupan preferentemente de cosas materiales y físicas, obtención de productos, energía, reproducción, etc., e interfieren con los humanos para obtener las cosas más o menos materiales que les podemos brindar. Las razas o los pseudodioses más evolucionados y de un desarrollo mental muy superior al nuestro y al de estas razas inferiores, buscan en nosotros algo mucho más sutil y por otra parte mucho más difícil de obtener, como es la energía mental que producimos con nuestro cerebro mediante el miedo, la excitación, el entusiasmo, la adoración o el dolor.
Estas razas más avanzadas son las que nos interesan, porque son las que tienen una relación más profunda con nosotros, aunque sean mucho menos visible que la que tienen otros extraterrestres más conocidos, como son los grises. De estos conocemos muchas variedades y parece que son los que componen la mayoría de nuestros misteriosos visitantes. Probablemente son más abundantes que los seres más avanzados. Sin embargo, su influencia con los humanos es menos importante. Digo seres más avanzados y me abstengo de llamarles más evolucionados porque la realidad es que su única evolución ha sido más bien una involución. Han evolucionado hacia la maldad y hacia la perversión. Estos son los auténticos demonios a los que la Iglesia se ha referido siempre. Son los espíritus malignos monstruos híbridos humano-animal, están siendo creados por científicos de todo el planeta, la ciencia satánica ya está aquí. Los científicos locos de todo el mundo están jugando a ser Dios con los mismos bloques de construcción de la vida. Hoy en día, gracias a los avances extraordinarios en el campo de la modificación genética, los científicos son ahora capaces de hacer cosas que antes eran impensables. Monstruos híbridos parte humano / parte animal están siendo creados por los científicos de todo el planeta y todo es perfectamente legal. Los científicos justifican la mezcla del ADN de humanos y animales, alegando que les ayudará a curar enfermedades y alimentar al mundo, pero la realidad es que toda esta modificación genética es una enorme amenaza para la raza humana. Es solo cuestión de tiempo antes de que los seres humanos comiencen a permitirse a sí mismos modificarse genéticamente con el fin de luchar contra las enfermedades o mejorar sus capacidades. La tentación de insertar los genes de animales o plantas en las personas con el fin de crear supersoldados o una raza superior sin duda llegan a ser demasiado tentador. A menos que se haga algo para contener todo esto, al parecer será casi seguro que el infierno genético se desatará sobre la raza humana. Una vez que los seres humanos modificados genéticamente comiencen a criar a los seres humanos normales, no podremos meter al genio nuevamente en la botella. Con el tiempo, podríamos llegar al punto donde hay muy pocos 100% seres humanos. Jeremy Rifkin y su pregunta. ¿Estamos en la cúspide del renacimiento biológico, como algunos creen, o estamos dispersando las semillas de nuestra propia destrucción? Ha dado la voz de alarma en Los Angeles Times acerca de lo que está pasando en el campo de las investigaciones genéticas, que persiguen la creación con fines terapéuticos de especímenes híbridos, mitad humanos, mitad animales, sin que se sepa a ciencia cierta a dónde conducirán estos trabajos. La Universidad de Stanford se propone inyectar células humanas en el feto de un ratón, creando así una variedad de ratón humanoide en un 1%. También pretende crear un ratón con el 100% de células humanas. Por otro lado, tal como informa Der Spiegel, científicos del Instituto Max Planck de Alemania han implantado células madre humanas en el cerebro de monos, con la finalidad de desarrollar posibles tratamientos genéticos de algunas enfermedades neurodegenerativas. Por último, en la Universidad de Reno, Estados Unidos, tal como informa MSNBC, hay un rebaño de 50 ovejas que poseen hígados parcialmente humanos, corazones con células humanas e incluso cerebros con huellas humanas. Es el primer rebaño de animales humanos del que se tiene constancia. En otros experimentos, se han inyectado células madre humanas en ratones, se ha introducido el ADN humano en conejos, se han creado cerdos que llevan en sus venas sangre humana y corderos con hígados y corazón en gran parte humanos. Según Rifkin, algunos científicos se han propuesto incluso crear un humansee del inglés human y chimpancé, que sería el cobaya ideal para los laboratorios de investigación. El chimpancé comparte con nosotros el 98% del genoma humano, y un ejemplar adulto tiene el nivel mental de un niño de 4 años. La primera experiencia de creación genética tuvo lugar hace unos años en Edimburgo, Escocia, cuando los científicos mezclaron un embrión de cordero con uno de cabra, dos especies animales sin ningún parentesco entre sí y que son incapaces de acoplarse. El resultado, una criatura que tenía cabeza de cabra y cuerpo de cordero. El intento que subyace detrás de estas investigaciones es cruzar nuestra especie con animales para obtener híbridos de todas clases que representarían la panacea de las investigaciones médicas. Los científicos consideran que cuanto más se parezca un animal a un humano, más fácil será simular en sus carnes la progresión de enfermedades humanas, experimentar nuevos medicamentos y recoger tejidos de órganos que puedan ser implantados en personas.
Esta idea implica asimismo la creación mediante manipulaciones genéticas de órganos animales que luego puedan ser trasplantados en su integridad a personas enfermas. No son los más grandes científicos de la historia ni mucho menos, pero sí son una muestra de los más excéntricos. Operaciones militares secretas, ajenos a cláusulas morales o éticas, y amparados en el alto secreto de sus operaciones militares. ¿Quién no nos dice que algún gobierno no hubiera coqueteado con la clonación humana para obtener el tan ansiado soldado perfecto? Según ciertas teorías conspiranoicas que circulan por la red, los experimentos genéticos estarían a la orden del día, y se sospecha según fuentes conspiranoicas, que en alguna base subterránea oculta de Estados Unidos ya desde hace tiempo, que existirían especímenes humanos e híbridos enjaulados víctimas de atroces experimentos. La clonación humana y el peligro de la avaricia humana. No es menos cierto que el ser humano se mueve desgraciadamente en una inmensa mayoría por fines económicos y de poder. ¿Quién nos dice que si se desarrollan clones humanos estos podrían utilizarse como trabajo esclavo o para utilizarlos de donantes vivos? Tal como lo explicó a la revista Tiempos del Mundo la doctora Rosario Isasi Morales, jefa del Departamento Legal de Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, en referencia a la clonación humana. El miedo más grande es la posibilidad de alterar o modificar la esencia de la especie humana con todas las implicaciones que eso conlleva. Cruzar ese umbral tecnológico traería unas consecuencias sin precedentes en la historia del hombre. No solo estaríamos derogando o poniendo en conflicto valores como la integridad y la autonomía individual, sino que estaríamos hablando de repercusiones para la vida familiar y social. Se involucran también los conceptos de justicia social y economía, abriendo más la brecha entre los ricos y pobres. Las modificaciones pueden ser para arriba y para abajo. Se pueden desarrollar superhombres que estén más dotados que los demás o seres inferiores considerados como esclavos. Se crearía un ejército de subhumanos, para realizar los trabajos que nadie quiere hacer, con muy bajos salarios, o cuerpos militares que pueden atentar contra la paz mundial. Ya no podríamos hablar de la misma especie humana y nos enfrentaríamos a un genocidio genético nepalem. Los Nepalem son una nueva raza creada como resultado de la unión entre ángeles y demonios, un híbrido mitad ángel, mitad demonio pero más fuerte que ambos. Fueron los primeros humanos en santuario, su número oscila en torno al millar contando las primeras generaciones. ¿Acaso los demonios son los espíritus sin cuerpo de los Nefilim? Como información de referencia, por favor lee nuestros artículos sobre quiénes eran los hijos de Dios en Génesis 6, 1, 4. ¿Y quiénes eran los Nefilim? Entendiendo que los hijos de Dios eran los ángeles caídos, y que los Nefilim eran la descendencia híbrida de la unión entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, surge entonces la pregunta: ¿qué ocurrió con los espíritus de los Nefilim después de que murieran, ya fuera por el diluvio, o en el caso de los posibles Nefilim posteriores al diluvio? Génesis 6, 4. Números 13, 33, después del diluvio. Algunos especulan que los espíritus incorpóreos de los Nefilim permanecieron en la tierra y se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. La hipótesis es que, como híbridos angélicos humanos, los espíritus de los Nefilim habrían sido diferentes del alma espíritu humano, teniendo la capacidad de permanecer presentes en este mundo a pesar de ya no tener un cuerpo físico. Esto posiblemente explicaría el deseo de los demonios de poseer seres humanos, ganando así el control sobre un cuerpo físico. Esto también tendría algún sentido desde la perspectiva de los ángeles caídos, que son superados en número 2, 1 por los ángeles santos, ver Apocalipsis 12, 4, dándoles una buena razón para tratar de aumentar sus filas. La explicación Nefilim para el origen de los demonios es en parte el resultado de un malentendido de quiénes son exactamente los espíritus encarcelados en 1 Pedro 3, 19, ver también Judas 6. Muchos malinterpretan que los espíritus encarcelados son todos los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Si todos los ángeles caídos están encarcelados, entonces debe haber una explicación alternativa para la existencia de los demonios. De ahí la necesidad de la explicación de los Nefilim. Sin embargo, claramente, no todos los ángeles caídos están encarcelados. Satanás, el líder de la rebelión angelical contra Dios, no está encarcelado. ¿Por qué Dios permitiría que el líder rebelde permaneciera libre, pero luego confinaría a los ángeles que siguieron a Satanás en la rebelión? No, tiene más sentido entender a los espíritus encarcelados como los ángeles caídos que participaron en una rebelión adicional, es decir, el incidente de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los ángeles caídos que se aparearon con hembras humanas son los que están encarcelados.
No hay ninguna razón bíblica sólida para rechazar la idea de que los demonios son los mismos seres que los ángeles caídos. La idea de que los demonios son los espíritus sin cuerpo de los Nefilim también se extrae del libro de Enoc, que describe con gran detalle a los Nefilim. Tenemos que recordar que, aunque el libro de Enoc contiene algo de verdad, Judas 14, no es la inspirada, inerrante y autoritativa palabra de Dios. Nunca debemos basar una creencia exclusivamente, o incluso principalmente, en literatura extrabíblica. Así que, sin necesidad de explicar la existencia de demonios fuera de los ángeles caídos, y sin evidencia clara en las escrituras de que los espíritus de los Nefilim continúen en la tierra, no hay una base sólida sobre la cual identificar a los demonios con los espíritus de los Nefilim. Aunque la idea es posible, no puede derivarse explícitamente de las escrituras, y por lo tanto, no debe considerarse la mejor explicación del origen de los demonios. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporte el video para no ser apagado por las élites.